de Mateo capítulo 16 y versículo 16. Este es un versículo muy conocido por nosotros en la evangelización mundial. Jesús es el Cristo, el Evangelio. Amén. Y ese es el mensaje de toda la Biblia. Toda la Biblia tiene un solo mensaje. No es que tenga muchos mensajes. Se puede predicar muchos mensajes. Se puede predicar de muchos temas desde la Biblia. Pero en realidad el propósito de Dios era dejar un solo mensaje. ¿Y cuál era el mensaje? El mensaje de que la gente pudiera creer que Jesús es el Cristo, porque esto es el Evangelio. Mateo 16, 16. Quiero que usted lo lea ahí en la pantalla, a la cuenta de 3, en voz alta. Amén. ¿Lo puede leer? Cuento a 3, 1, 2 y 3. Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Padre celestial, te bendecimos en esta hora, Padre eterno. Te pedimos que tu palabra nos dé vida, Señor, y que podamos ser entendidos en ella, que podamos tener la revelación de que Jesús es el Cristo a través de tu palabra. Señor del cielo, permite que el problema espiritual sea resuelto, Señor, a través de la revelación del Evangelio en nuestras vidas, Padre celestial. Sabemos que esta es tu voluntad sobre toda la tierra, Padre bendito. Y por eso oramos, Señor, que en este momento tu Santo Espíritu nos guíe en la gracia, la revelación, la sabiduría y el entendimiento que cada uno de nosotros necesitamos, Señor, para cobrar vida a través de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo, ponemos este tiempo delante de ti, Señor, y te rogamos que nos guíe a toda verdad, como dice tu palabra. En el nombre de Jesús y Cristo oramos, Señor. Amén y amén. Queremos saludar a todos los que nos reciben por medio de las redes sociales y a través de nuestra página Evangelización Mundial Guatemala. Bendiciones a todos los discípulos de la Evangelización Mundial en los diferentes países que reciben este mensaje. Maranata para cada uno de ustedes. ¿Qué nos enseña la Biblia? La Biblia nos enseña que el ser humano tiene un solo problema, y es el problema espiritual. Y el problema espiritual es que el ser humano está separado de Dios. Y separado de Dios, la Biblia dice que el ser humano no puede hacer nada, que se vuelve inútil. Juan capítulo 15, verso 5 dice que el ser humano separado de Dios se vuelve inútil, se vuelve vacío, se vuelve un ser que no puede tener vida. Entonces empieza el problema de toda la persona. Es que cuando estamos separados de Dios, en realidad no podemos lograr nada. Y lo más grave, perdemos la eternidad, perdemos la vida eterna, perdemos la salvación. ¿Por qué razón? Porque estamos separados de Dios. La Biblia enseña que esto es gracias a Satanás y gracias al pecado. Es que Satanás y el pecado entraron a la raza humana y produjeron la separación entre el hombre y Dios. Esto lo describe el capítulo 3 de Génesis de una manera muy fuerte, muy clara y muy contundente. El problema de Satanás vino, entró el pecado y como consecuencia el ser humano quedó separado de Dios. Este es el problema espiritual. Entonces para esto es que vino Cristo. Para esto es que vino el Mesías. La palabra Mesías y la palabra Cristo significan lo mismo. Uno está en hebreo y otro está en griego, pero el significado es el ungido. Así que Mesías y Cristo significan el ungido de Dios. Así que todo el Antiguo Testamento habla de este Mesías que va a venir un día y que va a dar su vida en una cruz. El Nuevo Testamento dice que ese Cristo vino, es el Cristo, el Mesías que vino a cumplir las más de 300 profecías que están escritas en la Biblia. Solamente una persona, solamente ese hombre llamado Jesús, el Cristo, vino a cumplir todas estas profecías. Cuando Él estuvo en la tierra, llevó a sus discípulos a una región, a la región de Cesarea de Filipo. Mateo 16 lo narra de esta manera. Y dice que ahí reunió a sus discípulos y les hizo las dos últimas preguntas antes de ir a la cruz. Y él les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y les preguntó también, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? Esas fueron las dos preguntas que él terminó haciendo antes de ir a la cruz a sus discípulos. ¿Y por qué Jesús haría estas dos preguntas? Es lo que vamos a tratar de responder esta noche. Jesús es el Cristo. Él es el Evangelio. Y el único que contestó de todos los discípulos a la segunda pregunta fue Simón Pedro. Y la respuesta de Simón Pedro es, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Tú eres el Cristo. Esto no es algo que yo he inventado, no es algo que yo haya descubierto, no es algo que yo haya escrito o esté pregonando. No, es que la Biblia dice que esa fue la respuesta de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Espero que ustedes puedan creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dijo a Simón Pedro: bienaventurado eres Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y le dijo: y sobre esta verdad, sobre esta roca, sobre este fundamento, sobre eso que acabas de decir, sobre esa conclusión de fe, yo voy a edificar mi iglesia. Y sobre esa iglesia el Hades no prevalecerá, y además tendrá las llaves del reino de los cielos. Es decir, que la iglesia debe estar fundada en esta verdad. La iglesia debe tener como fundamento esta verdad que Pedro está diciendo, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso, hoy podemos encontrar que en la iglesia lo que hay son creencias, pero no el Evangelio. Entonces se está predicando creencias, pero no el Evangelio. ¿Y qué es una creencia? El diccionario define una creencia como un paradigma, pero que no tiene sustento, como un paradigma que no tiene un fundamento, como un paradigma que no se puede demostrar absolutamente, como un paradigma que no tiene un fundamento, que no se puede mostrar racionalmente, que no es posible de creerlo totalmente, porque es algo que no está comprobado, que no se puede demostrar, que no se puede comprobar. Esto es una creencia. Entonces la gente tiene muchas creencias, cree muchas cosas, pero no está creyendo el Evangelio de la Biblia. Pueden creer un montón de cosas. Hay gente que cree que si se porta bien, entonces será salva. Hay gente que cree que todo lo bueno que hace se va acumulando para que un día sea salva. Pero eso no es lo que la Biblia dice. La iglesia tiene muchas creencias. Nosotros mismos éramos así. Nosotros mismos teníamos muchas creencias y creíamos muchas cosas. Incluso hay gente que va a la iglesia y que cree todavía en el hilo rojo. Y entonces le pone un hilo rojo a los bebés y dice: para que no le den el mal de ojo o el hipo, ¿verdad? O le pasan ruda, ¿verdad?, a la puerta del negocio, y para que Dios me bendiga, dicen. Es que son creencias y están ahí, pero realmente esto no es verdad. Es que el Evangelio es algo diferente. El Evangelio sí tiene una demostración absoluta. ¿En dónde? En la cruz de Cristo. Es que Cristo vino, hubo un hombre que se llamó Jesús y que vino a morir en esa cruz. Está registrado históricamente. Es decir, el Evangelio sí se puede demostrar absolutamente a través de una tumba que está vacía, a través de una cruz que dio testimonio de que ese que había muerto ahí era el Mesías, era el Cristo. Entonces, el Evangelio se puede demostrar contundentemente, porque Cristo murió, pero también resucitó. Entonces la iglesia debe tener este fundamento. Pero cuando Cristo vino, exactamente pasó eso. ¿Cómo conoce la gente a Jesús? Y entonces en Mateo 16, versículo 13 y 14 dice que cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos. Mire que a quiénes está preguntando. No les está preguntando a los del mundo, no les pregunta a los de allá afuera, les pregunta a los discípulos, a los que estaban con él. Y les dice: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron. Algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen Jeremías, o algún otro profeta. Esas fueron las 4 respuestas que los discípulos le dijeron a Jesús, que la gente decía. Es decir, la gente tenía creencias, al igual que hoy. Y algunos creían que ese Jesús era Elías. Otros decían que era Juan el Bautista. Otros decían que era Jeremías. Otros decían que era algún profeta que va a venir a profetizar a Israel. Todos tenían creencias, pero en realidad las creencias de la gente no eran el Evangelio. No era lo que Dios venía a hacer, no era eso. La gente podía creer un montón de cosas. Algunos decían: es Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque había hecho una obra muy grande.
hacía milagros, era Elías, hacía obra social, era Jeremías, profetizaba, era un gran profeta, pero en realidad todo eso no era el Mesías, no era Cristo. ¿Cómo conoce la gente a Jesús? Yo me he puesto a pensar a veces cómo es que la gente conoce a Jesús. Y en primer lugar, lo conocen de una manera histórica. En Roma, por ejemplo, tienen un criterio acerca de ese Jesús. Sí, hubo un hombre llamado Jesús y que estuvo en la tierra, pero es historia. Lo tienen registrado como Jesús histórico. Otros más creen en Jesús, el niño que nunca crece. Y entonces dice, ay, pedirle a Jesucito. Y Jesucito te va a ayudar. Sí, el niño Jesucito, el que nunca creció. Y entonces creen que ese es Jesús. Un niño que nunca creció y al cual le pueden pedir, le ponen el nombre del niño de Atoche o el otro nombre, cualquier otro nombre que le puedan poner, pero ese es Jesús para él. Así cree la gente. Esas son las creencias de la persona. Otros creen que Jesús fue el primer líder revolucionario. Los guerrilleros, por ejemplo, dicen, es que él fue el primer guerrillero en la historia. Ah, interesante. Y Jesús, hasta ponen al Che y a Jesús a la par. De un lado el Che y atrás Jesús con una corona de espinas. Y se parecen porque son peludos los dos. Y entonces dicen, ese es Jesús. Y la gente cree que ese es Jesús, un líder revolucionario. Otros más creen que Jesús es un milagrero al que le van a pedir milagros y esto, y le dan esto, y entonces les tiene que dar lo otro, y se vuelve un milagrero solamente. Y así creen que Jesús es un ser que hace milagros. Otros más dicen, es que Él resucitó. Sí, Él se levantó de la tumba. Es que la tumba está vacía. Creen en un Jesús resucitado. Otros más dicen, no, es el que murió en la cruz. Y así cree, sí, es el que murió en la cruz. Sí, claro. Y saben que murió en la cruz. Y dicen que murió en la cruz. Y cree, y lo cargan en una cruz siempre. Así cree la gente. Otros más dicen, es el profeta. Es un profeta. Por ejemplo, el Islam cree que Jesús es el Cristo. Los árabes dicen que Jesús es el Cristo. Y ellos dicen, es un profeta. El Cristo, un profeta. Y hablan del Cristo. En Israel piensan que es un profeta, que es un buen israelita que vino a la tierra y que dio su vida por la gente. Pero no más eso. O sea, eso es Jesús en Israel. Jesús, el político para algunos. Hay que aprender de Jesús como político. Entonces hay que ver cómo es que Él hizo la política. Y entonces metámonos a esto y analicemos cómo Jesús trabajó con la política y seamos buenos políticos. Para algunos es eso. Para otros, Jesús es un buen administrador, un buen ejecutivo. Y entonces puede sacar todo eso de la Biblia. Para otros más era el que hacía obra social con los pobres. Hay que ayudar a la gente pobre, porque eso era Jesús. Y para algunos más es el hijo de María, y que le tiene que pedir permiso a María siempre que va a hacer algo. Que no puede hacer nada porque primero es María, y si no le pide permiso a María, no puede hacer nada porque es el hijo de María, y los hijos deben sujetarse a su mamá. Entonces, así conoce la gente a Jesús. En realidad no hay muchas maneras en que la gente conoce a Jesús. Por eso es que cuando revisamos la Biblia en Mateo capítulo 16, versos 13 y 14, Él le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y exactamente fueron 4 respuestas. Juan el Bautista. Y decía, es que resucitó Juan el Bautista. ¿Y por qué decían que era Juan el Bautista? Es que Jesús confrontó también a los políticos de su tiempo. Y les decía verdades. Y la gente llegó a creer que ese Jesús era Juan el Bautista y que iba a venir a liberar a Israel de la opresión del Imperio Romano. Y por eso se decepcionaron de él, porque esperaban a un Mesías Cristo político. Pero en realidad Jesús no era Juan el Bautista. Otros más decían que era el profeta Elías, que hacía milagros, que sanaba a los enfermos, que levantaba a los paralíticos, que multiplicaba los panes. Este es Elías que ha venido. Es que dice que va a regresar Elías. Entonces lo consideraban como el profeta de los milagros, de los portentos, de las maravillas. Y decían, es Elías, sí, Jesús es Elías. Y así lo creían.
Otros más decían que era Jeremías, el profeta que lloraba por la viuda, que lloraba por los huérfanos, que lloraba por los pobres, el profeta de la obra social. Y decían, sí, es Jeremías el que vino a ayudar a los pobres, es que le da de comer a los pobres, multiplica los panes y los peces y le da de comer a la gente pobre, es que él es Jeremías. Y otros más decían, es un profeta, es que Israel tiene que recibir a los profetas, y entonces Jesús es un otro profeta más al que hay que oír. Entonces la gente tenía estas 4 creencias. Creían que era Juan el Bautista, creían que era Elías, creían que era Jeremías o algún otro profeta. Si usted compara hoy que está creyendo la iglesia, se dará cuenta que es lo mismo. La iglesia sigue creyendo de igual manera. La iglesia sigue creyendo igual que el mundo. Para algunos es Juan el Bautista y por eso se mete a la política y quieren cambiar el mundo con la política, pero en realidad esto no va a cambiar. Así que no importa quién gane realmente. Al final será lo mismo, ¿verdad? Si usted no trabaja, no va a comer. Aunque le den bolsas. De todas formas, con eso no va a vivir. Entonces no es la política. Pero tampoco es Elías. O sea, Jesús no es alguien que viene y que te tiene que hacer milagros. La iglesia de hoy está acostumbrada a recibir los milagros, a recibir las señales. Y no es que Dios no las pueda hacer. Claro que sí, Él sigue siendo Dios y sigue haciendo milagros. Pero, ¿será que eso es Jesús? ¿Un milagrero al que tenemos que pedir que haga esto, que haga lo otro? La iglesia incluso hoy ha llegado al punto de decir, bueno, yo ya te pacté, así que si no me das, me voy de la iglesia. Si no me das, ya no te busco. Entonces, ¿será que eso es Jesús? No. Otros más piensan que es Jeremías, que es la obra social, y muchos creen que ayudando al pobre, entonces se va a hacer el evangelio. Pero en realidad, para esta época, incluso muchos políticos se levantan y ayudan a la gente pobre. Es decir, que para ayudar a la gente pobre no necesito ir a la iglesia, no necesito ser cristiano, es que lo hace cualquier persona. No se requiere que yo sea alguien que conoce la Biblia para ayudar a los demás. Es más, hay gente muy filántropa que ayuda a la gente sin que conozca a Dios. Entonces la obra social no es el evangelio tampoco. Y hoy también la iglesia está acostumbrada a recibir la profecía. Y creen más la profecía que la palabra de Dios. Y la Biblia dice que la palabra profética más segura es lo que está escrito. Sin embargo, la gente cree mucho en la profecía. Y entonces le dice, veo cielos abiertos sobre tu cabeza y un gran carro que viene cayéndote encima. Y dice la gente y se emociona, ¿verdad? Pero no es cierto. No es cierto. Esto no es el evangelio. Entonces, ¿qué significa? Que Jesús es el Cristo, según la Biblia. ¿Qué significa eso? Mucha gente dice, pero es que repiten mucho que Jesús es el Cristo. ¿Y por qué se vuelve tan repetitivo que Jesús es el Cristo? Pero 1 Corintios 15, versos 3 y 4, habla de este evangelio. Y dice, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Jesús es el Cristo. ¿Qué significa esto? Es que Él no vino a morir a una cruz para que usted pudiera descubrir el campeón que hay dentro de usted. No vino a morir a una cruz para que usted se volviera un legendario o un salvaje de corazón. No vino a morir a una cruz para que usted descubriera la Matrix que está dentro de usted. No vino a morir a una cruz para que nosotros pudiéramos hacer nuestra una película de Hollywood y que se metiera en nuestra vida. No, el Hijo de Dios no vino a morir en una cruz por causa de eso. Él vino a morir a la cruz para que usted y yo pudiésemos ser perdonados de nuestros pecados. Para eso vino Cristo. Lamentablemente hoy se ha confundido el evangelio. Es que Jesús es el Cristo. ¿Y qué significa eso? Es que el problema de Satanás sigue vigente hasta el día de hoy
y Satanás sigue destruyendo la vida del ser humano. Es que el problema del pecado sigue vigente hasta el día de hoy y el pecado sigue destruyendo la vida del ser humano. Es que el problema de la separación del hombre con Dios sigue vigente hasta el día de hoy y sigue destruyendo la vida del ser humano. Era necesario que alguien viniera a resolver estos tres aspectos de la vida del ser humano, estas tres raíces del problema espiritual. Es que no porque yo conozca de la Biblia venzo a Satanás, no porque tenga mucha fe voy a vencer a Satanás, no porque lea mucho la Biblia, o porque dé mucho dinero, o porque tenga mucha riqueza, o mucha teología, yo puedo vencer a Satanás. No, es que estos tres puntos, el pecado, Satanás y el problema de la separación, no se resuelven con nada humano. Son problemas que el ser humano tiene. Y en realidad solo hay una respuesta. Es el Cristo. Así que Jesús es el Cristo. Significa entonces que es Él el que soluciona todos los problemas que vienen como consecuencia de estar separados de Dios, como consecuencia de Satanás, como consecuencia del pecado. Solo Cristo puede resolver esto. Solo Cristo tiene una respuesta a este problema espiritual. Por eso cuando Él estaba muriendo en la cruz del Calvario, en Juan 19:30, después de probar el vino, dijo, todo ha terminado. Otra versión dice, consumado es. Entonces se inclinó la cabeza y entregó su espíritu. ¿Qué significa consumado es? ¿Qué significa todo ha terminado? Significa que Él es el Cristo, el Mesías, que vino a terminar con el problema espiritual. Jesús es el Cristo, que ya solucionó todo problema que podamos tener en nuestra vida. Jesús es el Cristo, el que pudo terminar con el problema espiritual del ser humano. El hecho entonces de que Jesús sea el Cristo significa que Él es el Hijo de Dios. No es algo simple, no es algo sencillo. Es que Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Dice la Biblia en Romanos 1:4, que quedó demostrado, no es una creencia. Esto es el Evangelio, quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesús, el Cristo, nuestro Señor. Él es Jesús, el Cristo, nuestro Señor. Quedó demostrado cuando fue resucitado. Es que si Él no resucita, no es el Cristo. El que murió es Jesús, pero el que fue levantado es el Cristo. Así que nosotros decimos que ese Jesús es el Cristo. Hay muchos Jesús. Incluso hay brujos aquí en Samayá que se llaman Jesús, pero no son el Cristo. En México hay un Jesús que se llama Jesús Malverde, y lo adoran, tiene su templo, y le llevan regalo, pero no es el Cristo. Es que solo aquel que resucitó es el Cristo. Jesús murió en la cruz, pero el que fue levantado es el Cristo. Por eso decimos que Jesús, ese Jesús, es el Cristo. Pero para poder cumplir esta obra del Cristo, Él tenía que ser Dios. Dios mismo. Es que Dios mismo vino en un cuerpo humano y murió por nuestro pecado. Qué grande es el Evangelio, que Dios mismo tuvo que venir. Dios mismo vino a morir a una cruz. Jesús es Dios mismo. Es Dios viniendo a perdonar el pecado de todos nosotros. Así que solo Dios podía resolver este problema espiritual. Por eso fue necesario que Dios mismo descendiera en el cuerpo humano de Jesús para que pudiera resolver este problema. Hoy la iglesia está siendo engañada
y se les predica otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio. Y algunos son muy fervientes en la iglesia y hacen guerra espiritual. Y nosotros también lo hacíamos antes. Y creen que a través de hacer guerra espiritual pueden derrotar a Satanás. Pero eso es contrario a lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Satanás ya fue derrotado. Que yo no lo puedo vencer, que yo no lo puedo derrotar, que hubo alguien que ya lo derrotó. Entonces yo no me puedo poner a hacer guerra espiritual para derrotar al diablo, porque eso significa que yo no estoy creyendo. Cristo ya lo derrotó. Entonces si yo hago guerra espiritual para derrotar a Satanás, significa que no estoy creyendo en el evangelio. Es que Cristo ya lo derrotó en la cruz del Calvario. Y debo creer esa verdad, debo creer ese fundamento. Es que Jesús es el Cristo, el que resucitó y venció la muerte y venció a Satanás. Entonces hoy la iglesia está creyendo algo distinto de lo que la Biblia dice. Incluso hay grupos sectarios que dicen que Jesús es hermano de Satanás. El hermano bueno y el hermano malo. Y entonces ponen a Jesús como hermano de Satanás. Y entonces la iglesia cree igual y que los dos hermanos se pelean en la iglesia. A ver quién manda en la iglesia, a ver quién gana en la iglesia. Y entonces ellos oran para que gane el bueno, que gane Jesús, el buen hermano. No, es que Jesús es Dios. Satanás es una criatura que está bajo la soberanía de Dios. Jesús no es alguien que está equiparado o al mismo nivel de Satanás. No, eso es un error. No, es que Él es Dios y Satanás es un servidor de Dios. Jesús es Dios mismo. No es alguien más que vino. Es que era Dios mismo. Por eso decimos que Jesús es el Cristo. Eso significa que Él es el Evangelio. Eso significa que Él es el pacto. Eso significa que Él es la verdad fundamental de toda la Biblia. Es por ello que este pacto, este evangelio, es el que debemos creer, no otra cosa. Y en el Antiguo Testamento usted va a ver que todo lo que se habla en el Antiguo Testamento hace referencia a ese Cristo que va a venir un día, a ese Mesías que va a venir un día. Y en el Nuevo Testamento se confirma que vino y que fue levantado y que un día volverá a regresar. Este es el evangelio y es el pacto de Dios para todos los seres humanos, para toda la creación. Esto es lo que debemos creer, no otra cosa. Esto es el evangelio. Jesús, el Cristo, la buena noticia. Romanos 1, verso 2 al 4 dice que Dios prometió este evangelio, que Dios prometió esta buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Es decir, que todos los profetas profetizaron acerca de Él, no profetizaron otras cosas, hablaron acerca de Cristo. Por eso cuando revisamos a Isaías, a Jeremías, a todos los profetas, están hablando de que un día va a venir la solución para Israel, que un día se va a levantar el Mesías que traerá salvación a todas las naciones de la tierra. Este era el mensaje de todos los profetas. Y eso fue lo que quedó registrado en el Antiguo Testamento, las Sagradas Escrituras. La buena noticia, el Evangelio, trata de su Hijo. En esta vida terrenal, Él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesús, Cristo, nuestro Señor. Los cristianos de hoy no han entendido este mensaje. Y cuando uno les pregunta, dicen, sí, yo creo en Jesús. ¿Pero en qué Jesús? Otros dicen, sí, yo creo en Jesucristo. Y entonces uno les pregunta, ¿y qué significa Cristo? En algún lugar me dijeron, yo creo que Jesús es su nombre y Cristo es su apellido. ¿Usted cree en Jesucristo? Sí, ¿qué significa Cristo? Jesús es su nombre y Cristo es su apellido. Aún así está malo, porque usted no junta su apellido con su nombre. Semánticamente es incorrecto llamar Jesucristo. ¿Por qué? Porque ese no es el nombre. Es que Jesús es el nombre y Cristo es el oficio o la función.
o el ministerio, o el propósito por el cual Él vino. Él es el Cristo. Entonces Jesús es el Cristo. Jesús el Cristo es el nombre, no es Jesucristo. ¿Y por qué dice Jesucristo en la Biblia? Es que si usted revisa quienes tradujeron la Biblia, se dará cuenta de quiénes fueron. Y la Reina Valera es la versión más usada, incluso por los cristianos, y la defienden. Cuando uno usa otra versión, dice, esa no es Reina Valera, le dicen a uno. Pero Reina y Cipriano de Valera fueron dos monjes católicos. Y ellos tenían como propósito resaltar la función de María en la Biblia. Así que una manera era anular la función del Cristo. Y entonces unieron Jesús, el Cristo. Usted lo puede revisar en la Biblia del Oso, en las Biblias, versiones más antiguas, no dice Jesucristo, dice Jesús, el Cristo. Pero ellos lo unieron. Pero cuando usted le pregunta su nombre a alguien, si ese alguien, por ejemplo, es albañil, y se llama José, y entonces usted le dice, ¿cómo se llama usted? Entonces él le dice, yo me llamo José Albañil. ¿Usted es José Albañil? Sí, yo soy José Albañil. No, ese no es su nombre, José es su nombre, y su oficio es albañil. Entonces él no es José Albañil, o Carlos Panadero. No, ese es una contracción semánticamente incorrecta. Entonces dijeron Jesucristo, pero es que ese no es el nombre es Jesús el Cristo. No podemos unir el nombre con el oficio, es un error. Y aparte de eso, uno de los 10 mandamientos dice, no usarás el nombre del Señor en vano. O sea que aún se quebranta uno de los 10 mandamientos cuando decimos otro nombre que no sea el que está registrado en toda la Biblia. Este es el Evangelio. Este es el pacto que nos dejaron. Por eso es que la iglesia primitiva, y usted puede revisarlo en la Biblia, los apóstoles, todos ellos dieron su vida para compartir este Evangelio todos los días. Y en Hechos 5, 41-42 dice que los apóstoles salieron del Concilio Supremo con alegría. ¿Y por qué estaban contentos los apóstoles? Dice, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje. Jesús es el Mesías. Jesús es el Cristo, porque Mesías y Cristo significan lo mismo. Este era el mensaje que dieron los apóstoles. Este era el mensaje por el que sufrieron. Este era el mensaje por el cual dieron su vida. Este es el mensaje que tenía la iglesia primitiva. No compartían otro mensaje. No es que dieran otro mensaje. No es que dijeran, hoy vamos a predicar de la familia, o de liderazgo, o de función, o de los dones, o de esto, o de lo otro. No, ellos compartían todos los días, casa por casa, y en el templo no cesaban de enseñar y de predicar que Jesús es el Cristo. Entonces, el Evangelio, que es esta verdad, solo puede ser recibido por revelación. No se puede dar de otra manera. Si yo no puedo tener esta revelación, entonces significa que yo no tengo el Evangelio, porque no puedo creer que Jesús sea el Cristo. Y esta revelación viene a mi vida a través del Espíritu Santo, porque es la obra de Dios en mi vida. Por eso, Pedro, quien había recibido esta revelación de que Jesús era el Mesías Cristo prometido por Dios, se lo dijo a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús no le regañó, y Jesús no le dijo, eso es una herejía. Jesús no le dijo, ¿qué estás predicando, Pedro? ¿O qué estás diciendo, Pedro? No, Jesús lo bendijo y le dijo en Mateo 16, 17, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado y no lo aprendiste de ningún
ser humano, porque esto solo es posible creerlo cuando se nos es revelado. Espero que usted pueda creer que Jesús es el Cristo y que le den esta revelación. Yo no se la puedo dar. Yo puedo predicar el Evangelio, pero la revelación viene del Padre. A Pedro le fue revelado que Jesús era el Cristo. Lo mismo sucedió con Pablo, el que mató a muchos cristianos. En Gálatas 1:12, Pablo escribió diciendo: yo no recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio lo recibí por revelación directa de Jesús. Es que el Evangelio, el poder creer que Jesús es el Cristo, es por revelación. Gálatas 3:23 lo confirma. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley y nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fue revelado el camino de la fe. Esta verdad de que Jesús es el Cristo la puede repetir cualquiera, la puede decir cualquiera. Incluso los demonios dijeron que Él era el Cristo. Los fariseos dijeron que Él era el Cristo. Las multitudes decían: Él es el Cristo. Pero no por repetir que Jesús es el Cristo significa que yo lo estoy creyendo profundamente. Es que si no me he revelado esta verdad, yo no puedo creerla profundamente. Yo necesito esta revelación todos los días de mi vida. Este es el Evangelio que le fue revelado a Juan. El apóstol Juan dice en 1 Juan 5:1: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y en 1 Juan 2:22, Juan dice contundentemente: ¿y quién es el mentiroso? Sino aquel que crea que Jesús es el Cristo. Este es anticristo. Esto le fue revelado a Juan, le fue revelado a Pedro, le fue revelado a Pablo, le fue revelado a Santiago, le fue revelado a todos los hombres de fe. Incluso le fue revelado a Abraham, a Isaac, a Jacob. Juan 8:56, Jesús mismo dice que Abraham recibió la revelación de quién era Cristo. Moisés se mantuvo como viendo lo invisible y prefirió